Buen día, gente bella del canal de YouTube. Aquí estamos con una nueva sección de Ask. Sé que la semana pasada no hubo un Ask, eso fue por mala organización mía, nada más que por eso. Pero ya estamos de vuelta. Tenemos sus preguntas que las han dejado en la cajita de preguntas que dejamos en Instagram. Así que si quieres dejar tus preguntas, puedes dejarlas acá en los comentarios. Las vamos a tener en cuenta, claro que sí. Sin embargo, quiero que sepas que por ahí las preguntas quedan, a las que anotamos primero, están allá en Instagram. Así que tengo anotadas. Ahora a Fran, que es mi mano derecha, se le ocurrió ponerle distintos colores a las preguntas. Así que voy a ir por estas que Fran indicó como más interesantes y que las he visto y que me parece que están muy buenas. Así que son varias preguntas. ¿Sí? Son varias preguntas. Voy a tomar un ratito para contestarlas. ¿Sí? La primera pregunta, ¿alguna vez has tenido que lidiar con el no soy suficiente o no soy buena para lo que hago? Créeme que sí, créeme que es algo que a veces vuelve a surgir. A veces cuando tengo que preparar una charla para dar una empresa o cuando tengo que, no sé, algún cliente que busca de mi ayuda, digo, pero ¿yo soy suficiente? Soy, a ver, ¿puedo realmente explicarle a esta persona cómo hacer eso que quiere hacer? Obviamente que vienen esas dudas. Esas dudas quiero que sepas que es lo que se conoce como el síndrome del impostor. Así que, número uno, saber que el síndrome del impostor no son más que pensamientos. No somos nuestros pensamientos no necesariamente son nuestros. Podemos elegir qué pensamientos se quedan y qué pensamientos no en nuestra cabeza y te recomiendo que hagas como esa poda de pensamientos que no quieres que se queden. Eso es porque le damos espacio, eso es porque nos da miedo. Le damos espacio a ese síndrome del impostor a ingresar. Veámoslo como si una persona. Dejamos la puerta abierta y bueno, puede pasar. ¿Sí? Así que puede suceder, puede suceder. Depende de vos si querés seguir escuchando esos pensamientos o no. De nadie más depende, solamente de vos. Así que si querés callar esos pensamientos, podés hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Empieza a darte otro tipo de mensaje. Cuando escuches esas dudas, a ver, esas dudas vienen porque es miedo a la incomodidad, es miedo a ese algo nuevo, es miedo a, che, ¿seré lo suficientemente bueno para este nuevo trabajo, para este nuevo puesto? ¿Seré lo suficientemente bueno para ser un padre? ¿Seré lo suficientemente bueno como hijo? Como lo que sea. Son miedos, nada más que son miedos. No hay nada más que eso. ¿Seré lo suficientemente bueno para rendir en este examen? No te preocupes por eso. Créete que sos lo suficientemente bueno. Si es que lo sos. Así que simplemente cállalo, calla esa voz. Podés hacerle caso a la película de Luca de Disney, en donde le dice constantemente silencio Bruno. Bueno, ponele un nombre, si querés llamarle Bruno, y cada vez que escuches esas cosas, decirle silencio Bruno, cállate. No es momento, no es tu momento, ¿sí? Es mi momento. Y pensar los pensamientos que vos quieras pensar. Ahí los podés elegir. Luego tengo la pregunta de libro favorito y resulta que justo estaba grabando un capítulo de mi podcast, que por cierto podés escucharlo en Spotify, y estaba justo con este libro, Meditaciones, de Marco Aurelio. ¿Por qué considero que este es... no, buena pregunta, buena pregunta. Libro favorito. Este me parece que es uno de mis libros favoritos, sin duda. Hay otros, sí, hay otros. El Club de las 5 de la mañana es otro de mis libros favoritos. Los Cuatro acuerdos de Miguel Ruiz es otro de mis libros favoritos. Y este me encanta y creo que coincide con varias cosas con Miguel Ruiz, no tanto Marco Aurelio con Miguel Ruiz, pero sí Miguel Ruiz con, o sea, la sabiduría tolteca con la sabiduría o la filosofía estoica, coinciden en un montón de cosas. Ese libro está siendo mi favorito, ¿por qué? Porque siento que va muy a la fuente. ¿Sí? Por mucho tiempo yo he leído Robin Sharma y me encanta leer los distintos libros que tiene él. Y él mucho se basa del estoicismo. Entonces leer directamente de alguien que estuvo hace 2000 años me vuela la cabeza y es ver de dónde salen luego esas ideas que toma Robin Sharma. Así que por eso es de mis libros favoritos. ¿Sí? Siguiente pregunta, ¿es rentable vivir de crear contenido? Bien, esa es una muy buena pregunta. Y es que puede ser rentable si es que vos sos un emprendedor con las redes sociales.
Si sos un emprendedor y le buscas la vuelta y no te quedás solamente con que las redes sociales deberían pagarte, sino que hagas algo más por fuera de las redes sociales, ofrecer algún libro, algún programa, algún producto, algún servicio, ¿sí? Si vos ofreces esas otras cosas, vas a poder sacar una mayor rentabilidad y que es rentable, se puede. A ver, yo vivo 100% de las redes sociales, no tengo otro trabajo. ¿Sí? Lo único que hago es esto que ves. ¿Sí? Es esto y obviamente tengo mis infoproductos sobre distintas cosas. Hay de productividad, de hábitos, de creación de contenido, ¿sí? Como todo lo que yo he aprendido sobre creación de contenido está ahí. Así que si querés más información sobre esos cursos, te los dejo abajo. Acá hay una pregunta muy buena que es, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Y de hecho hemos respondido varias veces esa pregunta. Hace poco hicimos un video tipo diálogo de los que estamos haciendo en Instagram y era justamente de eso, de qué le diría a mi yo de 18 años por lo menos. Es una pregunta bastante larga, acá pusiste a tu yo del pasado, depende de a quién, ¿sí? Porque los distintos Nicos, vamos a decir, estuvieron en distintas instancias. Te recomiendo que vos te respondas esa pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Yo lo que le diría a mi yo del pasado es que confíe un poco más en su instinto, sabe mucho más de lo que queremos, de lo que creemos que queremos. Así que, y que no se deje nublar por su propia decisión, que escuche a las demás personas. Las demás personas no tienen por qué tener la razón en las demás cosas, pero está bueno escucharlas. ¿Sí? Así que eso es importante. Acá hay una muy buena pregunta, que se parece a otra, así que las voy a como leer juntas. La primera dice, ¿cómo me supero cuando creo que me aplasta todo al mismo tiempo? Y la otra versión, que creo que es bastante similar, ¿qué puedo hacer cuando me siento abrumado por muchas cosas que tengo que hacer? Eso es, ambas son ansiedad, ambas son pura y exclusivamente ansiedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me supero cuando creo que me aplasta todo al mismo tiempo? Primero, date cuenta, cerra los ojos y date cuenta que acá ahora nada te está aplastando. Sí, yo sé que suena loco, que van a decir, che, me está estafando este chabón, pero es así. Fíjate en el aquí y en el ahora mismo, acá. ¿Qué te está aplastando? ¿Hay algo que deberías estar haciendo ahora en este momento en vez de lo que estás haciendo? Hácelo. Nada más. Mañana será el día en que tengas que hacer las demás cosas y cumplirás tus tareas propias del ser humano y tus tareas propias de vos, ¿sí? Las responsabilidades que vos tengas. Más allá de eso, no tenés por qué sentirte aplastado todo el tiempo. Más allá de eso, no te tenés que sentir abrumado por cosas que tenés que hacer. Ya las harás. Si te sabes organizar, las llevarás a cabo perfecto. Si no te sabes organizar, quizá demores un poco más, pero ya las vas a hacer. ¿Sí? No te sientas abrumado por eso, pero date cuenta de esto. Es muy valioso darse cuenta que ahora estás bien, acá estás bien, no necesitas mucho más que eso. ¿Sí? El libro que creo que te puede dar una mano en ese sentido es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Bien, acá hay una pregunta que me da gracia porque fue como una coincidencia. Me vestí y luego leí las preguntas y encontré esta. ¿Cuál es tu frase favorita? Y la tengo escrita acá en la remera, que es, sé el cambio que quieres ver, ¿sí? O sé el cambio que quieres ver en el mundo, sería un poco más completa. Se le atribuye normalmente a Mahatma Gandhi, pero no se sabe bien de quién es. Creo que de eso se trata. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. No tenés por qué cambiarlo vos, no tenés por qué cambiar a las personas. No, no tenés tampoco por qué quejarte de la situación. Sé vos el cambio, sé vos ese ejemplo. Arranca vos y los demás te van a seguir. Y si no te siguen, bueno, al menos hiciste lo que vos podías hacer, lo que estaba en tu poder. ¿Sí? Siguientes preguntas. Vamos a hacer dos más. Bien. Ok, las siguientes dos son, ¿cuánto tiempo te llevó darte cuenta que podías confiar en vos o podías confiar en ti?
es una pregunta bastante profunda. ¿Cuánto tiempo me llevó darme cuenta que podía confiar en mí? Después de, justamente, creo, empezar a escuchar ese instinto, eso que te dice, che, me parece que es por acá, seguí ese instinto que tenés en el corazón que te dice, es por acá, o que te dice, no es por acá, hacerle caso a eso. Al principio creo que la razón lucha contra esa decisión que viene de los intestinos, ¿sí? De las entrañas, porque quizá la razón tiene sus justificaciones de por qué es una buena o mala decisión, pero algo dentro tuyo te dice otra cosa. Anímate a alguna vez a hacerle caso a esa otra cosa, que no es más que tu cerebro límbico hablándote y compartiéndote qué es lo que considera mejor para hacer. Cuando hagas eso, vas a poder empezar a poner prueba de que algo dentro tuyo sabe por dónde tenés que ir. Y se parece mucho a la última pregunta, que es cómo encontraste tu rumbo. Y resulta que probando, loco. Probando y animándome a hacer algunos cambios, animándome a probar lo complicado, a ir por caminos menos transitados, que no son cosas fáciles. Y ese rumbo, justo ayer lo hablaba con mi psicólogo, a veces siento como que estoy con un machete sin un camino claro. Yo fui dejando lo que fui haciendo, pero de momento lo único que voy haciendo es achar, ¿sí? Con el machete, ir sacando e ir eligiendo qué camino hay. A veces no veo un camino claro, ¿sí? Voy haciendo y no queda más que decir, bueno, creo que debe ser por acá y animarse a probar por ahí. Y si no era por ahí, volverás y tendrás que cambiar y elegir otro rumbo. No queda otra más que eso. Eh, la primera vez que hice ese gran cambio fue cuando renuncié de programador, dejé el software de lado y ahí caí en un gran vacío de empezar a encontrar qué era lo que quería. Quizá era el emprendimiento, quizá no. Tenía que aprenderlo por mis propios medios y así fue. Fui chocando contra la pared hasta llegar a algo que me sentía que era ese rumbo. No quiero que te quede la idea de que hay un solo propósito para cada persona y lo vas a encontrar, por lo menos no es mi caso. Si alguien lo ha encontrado, genial, pero no creo que sea así, sino que es como que encontrás ese camino por el cual ir caminando, no tanto el hecho de encontrar algo puntual, ¿sí? Sino ir encontrando ese algo, ese camino, ¿sí? El cual ir caminando. ¿Okay? Empezás a encontrar con qué gente te gusta ir caminando, empezás a encontrar con qué tipos de conversaciones, con qué tipo de libros, con qué tipos de actividades, y eso va armando como ese rumbo, ¿sí? Así que bueno, eso les dejo como respuestas de este Ask. Les agradezco un montón que estén viendo esto. Si les gustó, pueden dejar un me gusta, pueden dejar sus preguntas acá abajo, pero sepan nuevamente que en Instagram los lunes dejamos la cajita de preguntas donde el equipo me deja las cosas, los martes yo grabo, los miércoles se suben. Así que ahí tenés este Ask. Y tengo una pregunta para vos. El podcast que estamos subiendo normalmente a Spotify, me gustaría, a ver, siento que tiene muy buen material. Todo podcast, como buen creador de contenidos, lo he grabado también con la cámara, así que lo tengo en formato de video. Y me gustaría saber si les gustaría escuchar ese podcast a los que están acá en YouTube, porque quizá si estás en YouTube es porque te gusta estar en YouTube. Así que me encantaría que me respondan eso para que juntos decidamos qué es lo que quieran. Porque en Spotify solamente está en audio, acá podría estar en video también. Bueno, les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un gran día, una gran semana y nos estamos viendo.